Hola a todos, un saludito y bienvenidos una vez más al canal. Después de una ausencia de unos meses, por motivos que la vida hay veces que nos permite un poquito más de tiempo para dedicarlo a nuestros hobbies, nuestro descanso, etcétera, y otras veces nos acumula una serie de circunstancias que nos impide disponer de más tiempo para nuestros hobbies, nuestro tiempo de descanso, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, mirad, quisiera compartir con vosotros, porque como os he comentado, es como si estuviera aquí, en la mesa, con vosotros, cara a cara, hablando un rato, charlando y practicando, porque yo practico, no soy más que un simple aprendiz. Entonces me gusta que lo que estoy practicando, practicarlo para que vosotros lo veáis. Y si en ese momento vamos a suponer que yo no he hecho nada, vamos a suponer que a lo mejor hay alguien de vosotros que simplemente el simple hecho de haber visto a lo mejor esta sencillísima acuarela, a lo mejor ya ha apagado el vídeo y ha sentido una chispa, algo que le ha motivado a decir, me han entrado muchas ganas de ponerme a pintar. Eso es lo que yo pretendo con los vídeos, motivaros a que pintáis, a que practiquéis, igual que yo. Bueno, mirad esto. Os voy a decir cómo hacer este efecto que simula brillos, simula olas, son, por ejemplo, esto que veis aquí, veis que sí, no, sí, no, sí, no, está pintado, no pintado, blanco, pintado, blanco, pintado, blanco, pintado, ¿veis? Sí, no, sí, no. Da como sensación de espuma, de oleaje, las olas. Bueno, aquí también veis, son todo prácticas. ¿Veis? Este efecto que se ve aquí. ¿Veis? Este efecto. Aquí, bueno, aquí no se aprecia. Tal vez aquí un poquito, pero no, aquí no se aprecia. Aquí sí se aprecia. ¿Veis? Este efecto de aquí. Este. Que es mancha sí, mancha no, manchita sí, manchita no, manchita sí, manchita no. Bueno, pues ese efecto, ya para terminar, este de aquí, ¿veis? Y este otro, que da la sensación como de brillos en el agua. Bueno, ¿cómo se consigue este efecto? Es muy sencillo. Entonces, yo lo estoy practicando porque ya habéis visto ahí varias prácticas sobre prácticamente el mismo tema. Entonces, pues en esta reunión coloquial sobre los que estamos aquí, aficionados a la acuarela, vamos a practicar esto. Mirad, en el papel de acuarela se fabrican tres tipos de papel. Papel para pintar con acuarela. Se puede pintar con cualquier papel. Esto es papel de imprimir, papel de impresora, papel de estos de carta, folio. Lo pongo como ejemplo, pero es papel satinado. Se puede pintar en este papel, pero claro, el resultado que obtendremos será nefasto. He dicho nefasto. Entonces, hay papel que se fabrica expresamente para pintar con la acuarela, que tiene un grosor para que al mancharlo, al llenarlo de agua, no se ondule, para que resista más, para que nos dé una textura mejor, para que absorba más el líquido, el agua, etcétera, etcétera. Bueno, se fabrican tres tipos de papel. Papel satinado, que es como si cogiéramos el papel y le pasaran una lija y lo dejaran como este papel, como este, el de imprimir. Si lo tocáis, no encontraréis un grano, lo encontraréis liso. Entonces se fabrica el papel satinado, que está prohibido usarlo para este tipo de efectos que he comentado. Bueno, ya lo he enseñado. ¿Veis este efecto? Papel satinado, por no decir en el 100%, voy a decir que en el 95% no sale este efecto, porque es papel satinado. Entonces, ¿qué ocurre? Que el pincel
las cerdas, los pelitos del pincel, no encuentran ningún obstáculo cuando vas pintando, no encuentran ningún obstáculo porque es todo satinado, es fino y por lo tanto no es todo uniforme, la pincelada es uniforme. Tenemos el papel satinado, que está prohibido, y después se fabrica grano satinado, grano fino y grano grueso. Yo satinado no tengo, porque no lo uso, porque además da otra textura, da otra presencia, da otra forma de ver. A la hora de mirarla, una acuarela en papel satinado, tiene otra presencia. A mí no me gusta. Además es para trabajar con muchísimo detalle, con pinceles muy delgaditos, mucho detallito, líneas muy finitas, el papel satinado. A mí me gusta el papel de grano fino, que es con el que trabajo siempre, o papel de grano grueso. El papel de grano grueso me gusta, lo que pasa que lo uso poquísimo porque depende mucho el tamaño, el formato. Yo normalmente trabajo con formatos así como este, como el que veis aquí. Como mucho puedo llegar a trabajar con un formato que es el doble, que sería este formato. ¿De acuerdo? Pero el papel de grano grueso, o de grano fino, o de grano satinado, yo con satinado no trabajo. El grano grueso, yo considero que quedan bien las acuarelas cuando el largo de la acuarela es a partir de 30, 35, 40 centímetros, 50 de largo. Cuando son formatos, tamaños grandes o muy grandes. Pero para tamaños, para formatos, tamaños así como este, o así como incluso como este, así el doble, considero que el tamaño idóneo es el de grano fino. Entonces, para conseguir este efecto, satinado, eliminado. Grano fino, súper recomendable. Lo conseguiréis perfectamente este efecto. Y en el grano grueso, lo mismo, lo conseguiréis perfectísimamente. Incluso más ampliado porque los granos son más altos, las montañitas que yo le llamo, y más anchas. Esto sería más o menos un gráfico de lo que se vería si el papel lo mira, en vez de mirarlo así, lo miramos así. Este es el pincel. Si lo miramos así de lado, pues esto es lo que se vería en un papel de grano fino. Veríamos, si lo miráramos con una lupa muy aumentado, veríamos en el grano fino, claro, las montañitas más pequeñas que en el grano grueso y más estrechas. Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Aquí más altos y más anchos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué ocurre este efecto? Pues es muy sencillo. En el satinado no ocurre porque está completamente liso. No se encuentra el pincel ningún obstáculo. En cambio, en el grano fino y en el grano grueso, cuando pasamos el pincel así, flotando, o sea, flotando por encima, acariciando el papel, no ejerciendo absolutamente ninguna presión, vamos, flotando casi sin tocar el papel, cuando lo pasamos por aquí, por encima, entonces, como no ejercemos ninguna presión, los pelitos, las cerdas, no tienen la suficiente fuerza y no entran aquí dentro, no entran aquí, entre montaña y montaña, entre grano y grano, no entran y no pintan la parte de abajo, la parte profunda. Solamente pintan, como lo estamos pasando muy sobre el papel, súper flotando, entonces solamente logramos pintar la parte de arriba de cada puntito, de cada montañita, de cada grano que forma el papel. Incluso hay algunos
que ni los mancharemos. O sea, a lo mejor manchamos manchamos esta punta, esta no, esta sí, esta sí, esta no, esta no, esta no, esta sí. Las de abajo no las tocamos. Y de las de arriba tocamos algunas. Por eso se logra este efecto, que es fantástico para conseguir efectos de espuma en las olas, brillos, etc. Entonces, ya para terminar el vídeo, vamos a poner el ejemplo. Empezaremos haciendo la demostración en un papel satinado. Papel satinado, porque como papel profesional de acuarela satinado no tengo, por lo que os he comentado, no importa. Para hacer el ejemplo nos sirve un papel de impresora, de escribir cartas, normal, un papel de estos normalísimos, que es satinado. Mojo el pincel mucho, porque después otra cosa, si mojáis el pincel, si lo lleváis muy cargado de agua, al máximo a un 80%, por ejemplo, de carga, será un poco más difícil lograr el efecto que si lleváis el pincel a un 20% de carga de agua, lo lleváis muy seco, lograréis el efecto muchísimo más pronunciado, mucho más fácilmente con el pincel. Habéis cogido, ahora está al 100%, al 90%. Bueno, pues haremos la prueba con el pincel cargadísimo de agua y luego mojando el pincel y escurriéndolo mucho, secándolo mucho y dejándolo a un 20% más o menos. Cogeremos el pigmento y haremos la prueba. Hay diferencia, lo lograréis muchísimo mejor con el pincel más bien seco. Bueno, primero da lo mismo. A ver, aquí está por ejemplo, ultramar. Vale, aquí tenemos el ultramar. Ahora voy a coger, lleno el pincel de agua. Mirad, agua así, está cargadísimo, a un 80%. Cojo pigmento y el pincel lo cojo así, lo cogéis de esta forma. Porque si lo cogéis así es muy difícil ponerlo plano. Si lo cogéis así es muy difícil ponerlo plano. Se puede hacer así, pero no me gusta, también me resulta incómodo. Entonces, recomiendo que lo cojáis así, de esta forma. Incluso este dedo de aquí, el medio, el corazón, os servirá de ayuda. Como al coger el pincel de esta forma, automáticamente os va a caer, este dedo va a estar rozando el papel. Bueno, va muy bien porque mantendréis la distancia, siempre la misma distancia. Es como, a ver, exagerando, como si yo pongo esto aquí, ¿veis? Me sirve como para que el pincel no vaya subiendo y bajando, que siempre mantenga la misma altura. Entonces, aprovechando que al coger el pincel así, vais a tener el dedo medio, el corazón, en esta posición, pues nada, lo aprovecháis para que siempre mantenga la misma altura, exagerando, que no vaya así. Si queréis hacer una línea así, porque si no, subiréis y bajaréis, subiréis y bajaréis. Bueno, cogéis el pincel así, hemos dicho que cargado, muy cargado de agua, está cargadísimo, y lo vamos a intentar hacer, estos reflejos, estas olas, esta espuma, con un 80% de carga de agua en el pincel y en papel satinado, que está prohibido. Rozando el papel, rozándolo. Mirad lo que pasa. Hay veces que no toco, porque es que estoy súper flotando, que es como se tiene que hacer este efecto. Casi sin tocar el papel. No sale. No salen esos granitos, ese efecto que os enseñé antes. Por lo tanto, papel satinado, aunque sea profesional, de 300 gramos, especial para acuarela, es para otras cosas. Para este efecto no os saldrá. Entonces, ahora pasamos al
al papel de grano fino. 300 gramos no importa en este caso, el peso, el gramaje no importa. Pero bueno, es papel Montbal Canson para prácticas, porque el de Arches lo suelo usar cuando hago algo un poquito más seriecito, pero es grano fino. Yo ya lo noto aquí. Si toco, noto los puntitos, las montañitas, los granos, lo que estuve explicando aquí, del por qué se forman ese efecto. Pues cojo papel 0% de algodón, que no afecta, grano fino, que con grano fino ya se consigue el efecto perfectísimamente, y voy a llenar primero el pincel con mucha agua. Lo tengo cargadísimo. Cojo pintura. Está cargadísimo el 80%. Y una vez más, flotando, acariciando la superficie con, vamos, muchísimo. ¿Veis? Está cargado a un 80% de agua y cuesta mucho más de que salga el efecto este. A medida que se va gastando el agua, ¿veis? A medida que vamos pintando, vamos gastando, vamos quitando agua de aquí, va apareciendo más este efecto. ¿Veis? Va apareciendo más. ¿Veis? Porque vamos bajando cantidad de agua. A lo mejor ahora igual estamos en un 30%, porque el resto, hasta el 90% de agua, lo hemos dejado por aquí. ¿Veis? Con el pincel muy cargado de agua, incluso en papel donde sí tiene que salir este efecto, que es el grano fino o grano grueso, cuesta. En cambio, cuando tenemos el pincel muy descargado de agua, bastante seco, sale mejor. Vamos a hacer una cosa, vamos a secar mucho, todo lo que podamos, le quitamos agua, ya poca más le podemos quitar porque es que ya... Vale, entonces ahora cogemos pintura, está seco, no, está a un 20% aproximadamente. Entonces ahora vamos a ver qué pasa en el mismo papel de grano fino, que es donde sí sale este efecto, que ocurre en vez de cargar el depósito, el pincel a un 90%, sino a un 20%. Hacemos lo mismo, acariciamos el papel así por encima y milagro. Mirad con qué facilidad, fijaos con qué facilidad sale. Yo os he dicho que primero empecéis así, con el pincel plano. Cuando tengáis un poquito de práctica, que esto se coge rapidísimamente, súper fácil, entonces empezáis a jugar así, con el pincel plano y un poquito subido, plano, un poquito subido. Vais haciendo este juego. Lo subís un poquito, mancharéis un poquito más. Lo ponéis plano, entonces lo que estáis viendo. Que es súper fácil. A ver, aquí mismo. Con el pincel descargado, manchamos nuevamente, vamos a coger índigo, que se verá tal vez un poco más, y el pincel está a un 20% o menos, ¿eh? Acariciamos de nuevo el papel, aquí se aprecia mejor porque el color índigo es más potente, es más fuerte, y fijaos, ¿veis? Se consigue perfectísimamente este efecto de olas, espuma, ¿eh? Lo que pasa es que aquí está hecho todo igual, claro. Cuando hacemos un mar lo trabajamos de otra forma. Un segundo. Cuando hacemos un mar lo trabajamos de otra forma y entonces, a ver, no es que lo vaya a hacer ahora, lo dejamos como práctica para otro día. Pero que cuando hacemos, por ejemplo, un mar,
poniendo índigo en el fondo y tengo que poner ultramar. Pero bueno, es un ejemplo, no importa. Normalmente cuando trabajamos un mar solemos en el fondo no aplicar ese efecto mucho. Más bien lo dejamos así un poquito de este color. Y este efecto lo vamos añadiendo a medida que avanzamos hacia nosotros. Por aquí empezamos ya. Podemos llenar, si queremos, todo el espacio del mar con este efecto de olas en este plan que os he dicho. Y luego que tenemos todo este efecto creado, lo empezamos a rebajar, tapando. Ahora empezamos a tapar zonas. Ahora ya no tenemos que crear el efecto. Ahora decimos demasiadas olas, demasiada espuma. Entonces empezamos a tapar. Vais añadiendo, se van añadiendo, por ejemplo, índigo, colores más fuertes al principio, aquí, más cerca de nosotros. Pero bueno, un mar así ya lo haremos otro día. Esto solamente es como referencia, como práctica, para explicaros cómo se hace el efecto este. Que ya lo habéis visto que es muy fácil de hacer. Sencillísimo. Ponemos así. Entonces ahora que tenemos, pues vamos tapando zona. Decimos, no, aquí no queremos tanta espuma, aquí no queremos tanta ola. Y vamos tapando. Lo que pasa es que aquí tenía que haber hecho algunas aquí al fondo del todo. Pero bueno, esto era para deciros que esto sí, que antes, para mostraros el ejemplo, empecé a hacer esto, pero era para que vieseis el resultado, el ejemplo, para que vierais cómo se hace esta simulación de brillos, de olas, de espuma, etc. Pero no quiere decir que esto sea un mar, no, se tiene que hacer esto así, en toda la zona donde queramos hacer el mar. En toda la zona donde queramos hacer el mar, lo ponemos así, con este efecto. Y después vamos tapando zona hasta que digamos, mira, la cantidad de espuma que hay, de reflejos, de olas, ya me convence, ya me gusta cómo queda. Entonces ahí, pues vosotros mismos, vosotros calculáis. Me gusta también a lo lejos, pero con un pincel ya más finito, poner, cuando ya está un poquito seco, poner alguna línea para que no quede, para que simule alguna sombra a lo lejos.
todas estas líneas, ya poquitas, muy poquitas, que vayáis poniendo ya, por ejemplo, al final del todo, que tiene que estar un poco seco, ya tienen que ser cada vez más finitas, más delgaditas. ¿Veis? Prácticamente imperceptibles. Así. Bueno, pues esto lo dejamos para otro día, para otra práctica, que es lo que os comenté antes, que esto simplemente es compartir con vosotros esta práctica que estoy haciendo. Me gusta compartirla aquí con vosotros. No hemos terminado porque me gustaría hacer el último ejemplo en el papel este para que veáis si se comporta igual o no. Hasta ahora hemos utilizado el papel Montbal Canson de 300 gramos, grano fino, y ya veis que sale perfectísimamente la sensación de espuma, de olas, de brillos en el agua. Vamos a hacer lo mismo, grano fino, 300 de peso, 300 de peso, 0% de algodón, 100% de algodón. Pues vamos a ver qué ocurre con no lo que ocurre, para que veáis el comportamiento con el papel Arches, con el papel de 100% algodón. No importa, aquí en este caso el Arches, como he comentado, admite cualquiera de las dos caras, pero estamos por la cara de la marca de agua. Bien, hacemos lo mismo. Cargamos el pincel al máximo, cogemos pintura y empezamos por arriba. Y flotando, flotando. Pues vaya, parece que en el papel este, en el Arches, con el depósito lleno, también se consigue el efecto. Con el depósito lleno también se consigue el efecto. Aquí con el depósito lleno, en el que no tiene algodón, y es de una calidad mucho más inferior, porque estamos hablando de papel número 1, número 2, para hacer un regalo, a los que sean muy exigentes y digan, oh, es que número 1, bueno, es obvio que con el depósito al 80-90% ya se consigue el efecto este. Entonces ahora lo vamos a hacer cargando el pincel al máximo, exprimiéndolo, sacándole el agua, dejándolo, tengo yo aquí, dejándolo sequito, y con este lo veremos mejor, con el índigo. Está seco prácticamente, a un 15-20% el pincel, sobre papel 100% de algodón, papel Arches. Ahora con el pincel sequito, acariciando la superficie del papel. Se pronuncia más el efecto. Sale con una facilidad asombrosa, ya lo veis. Incluso está demasiado seco. Tendría que mojar un poco más, pero bueno. ¿Veis? Primero hacéis el efecto de las olas, así, como he comentado, ese efecto que quede así. Y después decís, tengo demasiado brillo, demasiadas olas, demasiado movimiento. Entonces, pues vais contrarrestando, vais manchando zonas, vais diciendo, bueno, voy a ir eliminando blancos. Ahora si mojamos un poquito más, vais añadiendo pigmento para ir quitando exceso de brillos, por si creéis que tenéis demasiado brillo. Y ya llegando aquí al principio, pues como antes, lo mismo.
Yo suelo ponerle índigo porque me gusta marcar un poquito más lo que está más próximo. Y a medida que me voy alejando, voy disminuyendo y cada vez más finito, alguna manchita que otra. Aquí no tenía que haber sido índigo, tenía que haber sido un color más claro, por ejemplo un cerúleo o un ultramar, y muy diluido. Para que hubiera quedado más clarito. Y hacer también estos efectos así por aquí. Pero bueno, esto es para que veáis la idea. Ya está. Resumiendo, aquí tenéis el resultado con el papel de grano satinado. Prohibido. No hay efecto. Aquí tenéis el resultado con el papel de grano fino. Montball Canson en este caso. 0% de algodón. Pasa que aquí hemos trabajado un poco más el mar y por eso se ve un poco más la sensación de agua, de mar. Y aquí tenéis el resultado sobre el mismo papel. 300-300, fino, grano, 0% de algodón y 100% de algodón. Aquí se aprecia más el efecto. Ya veis que aquí el efecto se aprecia con mucha, se crea con mucha más facilidad. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión.